hacen esa conexión directa con probablemente las necesidades que obviamente tienen los que padecen esta enfermedad. Y para conocer detalles justamente de este trabajo que se viene realizando desde la región del Biobío, está con nosotros Cristian Arriagada, quien es psicólogo, director del Centro de Demencia Keyugum. ¿Cómo estás, Cristian? Un gusto que puedas estar situado en esta conversación para justamente conocer detalles de cómo se trabaja, ¿verdad?, en la vida de las personas con Alzheimer. Sí, muchas gracias por la invitación. Es verdad, yo creo que hoy se conmemora una fecha muy importante, el 21 de septiembre, el Día Mundial del Alzheimer, donde hay que sensibilizar sobre esta enfermedad, que quizás para algunas personas es poco conocida, pero hay que pensar de que ya datos internacionales, casi el 10% de la población internacional ya padece de esta enfermedad. En Chile ya más de 2.000 personas tienen este diagnóstico y esto se va a ir triplicando en la medida del transcurso de los años. Quizás esos datos no son tan conocidos, pero es casi el sexto diagnóstico más diagnosticado a nivel nacional, así que yo creo que es muy importante poder hablar de esto, educarnos y compartir también la experiencia de nuestras cuidadoras. Así es, están con nosotros quienes también forman parte de nuestro contenido, quien queremos saludar hoy día, Victoria Alejandra Lazo, cuidadora de su padre, ¿verdad?, Claudio Lazo, que lamentablemente fallece, pero obviamente queremos reconocer parte de tu historia, Victoria, de cómo te fuiste preparando de manera innata para poder asumir un desafío que es tan difícil, tan profundo, ¿verdad?, y tan sensible como cuidar a tu padre con esta patología. Sí, el Alzheimer no avisa, o sea, hay señales que te van dando los enfermos y que uno va detectando como familiar y dice, mi papá o mi mamá ya no es el mismo de antes. Entonces, también lo que dices tú, pues cambia nuestras vidas, cambia mi vida. En este caso yo tuve que dejar de trabajar para cuidar a mi papá. Como familia soy la única hija mujer, los otros dos son varones, entonces, ¿quién se hace cargo? La hija, con mucho amor, con mucha paciencia, porque este es un trabajo de amor, de paciencia, de entrega, de también buscar la educación de la enfermedad, porque nadie de nosotros de nuestro quehacer diario sabe cómo tratar a una persona con Alzheimer y tienes que empezar a buscar cómo hacer que tu papá tenga un mayor bienestar, tenga un mejor pasar, cómo ir retrasando los procesos de la enfermedad, en qué paso vamos, cómo lo atiendo. Y para eso uno empieza a buscar en educación. En este caso yo me asesoré mucho con el Centro de Demencia Keyugum y también con el CEFAM al que pertenecía mi papá. Y de ahí uno extrae toda la información de los profesionales y los traspasa a la casa y con eso va trabajando el día a día con el enfermo. Clarisa, también hoy día queremos saludarte, gracias por estar con nosotros. También partiste con tu padre, que fallece, pero hoy sigues con esta misión de ayudar a tu mamá. ¿Cómo ha sido todo este proceso familiar? Exacto. Bueno, intenso en el tiempo, la verdad. Y como bien decía Victoria, uno no está preparado, nadie está preparado para esto. Entonces se empiezan a dar situaciones, mi papá en su momento empezó a expresar situaciones que le estaban generando limitación en el desenvolvimiento de su día a día. Por ejemplo, contar que se había extraviado un día, se sintió desorientado en el centro, otro día en el dormitorio y así fuimos un poco alertando la situación para empezar a buscar una ayuda. Lo más cercana es los CEFAM y ahí transitamos 2 años más o menos antes de conocer este centro que en el tiempo nos fue cobijando, ¿verdad?, y dándonos todo el apoyo que se necesitaba para este proceso, que no fue nada fácil en su comienzo, por la etapa. Esto es como vivir un duelo finalmente, porque sentir que nuestro padre o a quien quiera que estemos cuidando lo perdemos, lo vamos perdiendo día a día y es necesario empezar a buscar como la ayuda. Cristian, si nos pudieses contar detalles también de cómo funciona el centro, cuál es la importancia, y siempre hablamos de la red de apoyo, no solamente para las personas que padecen Alzheimer, sino que la red de apoyo para los cuidadores y cuidadoras que finalmente se llevan todo el trabajo. ¿Cómo las y los preparamos para este desafío también? De dejar sus vidas, de dejar su independencia, de dejar sus proyectos de vida. Entonces, es un trabajo que hay que hacer
con las personas con la enfermedad, pero también y sobre todo con los cuidadores y cuidadoras. Bueno, el Centro de Demencia, una de las características que tiene es que, bueno, es el único acá en la región del Biobío, y lo que hace finalmente con un equipo multidisciplinario de psicólogos, enfermera, psiquiatra, neurólogo, geriatra, con todo este equipo hacemos un diagnóstico. Cuando llegamos a este diagnóstico se lo entregamos a la cuidadora y al familiar. Igual es un proceso complejo poderlo recibir, es parte, como decía la señora Clarisa, como un duelo, ¿cierto? Hay que irse enterando un poquito de esto, y en la medida que esto se va asimilando, nosotros vamos apoyando con la educación. ¿Por qué? Porque no todas las demencias son de la mismas características. Hay distintos tipos de demencia, distintos tipos de comportamiento, distintos síntomas, y tratamos mucho de ir apoyando cómo manejar estos síntomas, por una parte, cómo utilizar ciertas estrategias diarias, porque hay días buenos y hay días no tan buenos, ¿cierto? Y con un conjunto de intervenciones también desde un punto de vista social, ¿cierto? Y farmacológico, tratamos también de acompañar a las cuidadoras en ese sentido. Sí. Victoria, en tu caso también, ¿cómo fue desde tu experiencia el poder situarte en esta realidad, de ver cómo tu padre iba deteriorándose, ¿no? Poquito a poco? ¿Cómo uno se prepara psicológicamente también para esa pérdida, como bien dicen? Sí, mira, yo por lo menos soy media cuadrada, media estudiosa, entonces yo me apoyé mucho con las herramientas educativas. Para mí lo no farmacológico sirvió mucho para trabajar con mi papá su Alzheimer y su demencia mixta que él tenía. Entonces, yo veía a la bailarina y recordaba a mi papá, porque te enseñan con lo no farmacológico que tú tienes que rescatar los recuerdos del enfermo. Entonces, si tu familiar era bueno para el básquetbol, cómprale un aro en los juguetes de los niños, juega con el básquetbol, él lo va a recordar, él lo va a hacer. Esa conexión, como yo decía en un principio cuando vimos este video de esta bailarina de Nueva York, que estaba con un proceso ya acelerado del Alzheimer, pero que le ponen ciertos audífonos con esta música que la recuerda el Lago de los Cisnes como primera bailarina, ¿no? Y ella inmediatamente recuerda los pasos, recuerda el momento. ¿Tiene una conexión con las emociones también? Sí, mucho. Los recuerdos, porque como el Centro Quelubún también tiene terapeutas, entonces las terapeutas van trabajando contigo el día a día. Ellos van conociendo a sus pacientes, en este caso a mi papá les sacaban todo lo que a él le gustaba hacer de joven, si le gustaba nadar, si le gustaba jugar básquetbol, si le gustaba jugar fútbol, la música, bailar, y todo eso se usa como herramientas no farmacológicas para trabajar su mente, para hacerlo que se concentre, para que ir retrasando los procesos del avance de la enfermedad, porque sabemos claramente que es una enfermedad que no va a sanar, pero sí tú puedes ir retrasando los procesos, porque estos son pasos. Y a medida que va avanzando, los terapeutas y los médicos y el equipo médico te va enseñando y te va educando para que en tal proceso ya, mira, esto ya no sirve, tenemos que hacer esto ahora. Mira, este ya cambió, en este caso mi papá, don Claudio, ya no lo puedo hacer bailar, ya no lo puedo hacer jugar, pero sí puedo trabajar su mente de otra manera. Y en esa parte la educación es súper importante, porque es como tú sabes sobrellevar esta enfermedad de la mejor manera. No viendo siempre lo negativo, sino que también extrayendo lo bonito. Disfrutar con tu familia. O sea, yo a mi papá lo disfrutaba cuando él cantaba. A ser niños también, exacto. ¿No? Y ahí uno saca yo decía, oye, yo ahora me convertí en una actriz de cine porque yo tenía que trabajar con él y me ponía a bailar, a cantar, hacía show con él. Entonces, tú no solamente ves lo malo de esto, sino que el compartir con esta belleza de que él de cantar tú con él, de bailar tú con él, es la parte bonita de la enfermedad, que no es una enfermedad bonita, pero es la parte como más, por decirlo, que igual te tranquiliza, que lo haces con tanto amor, que ellos lo perciben, que ellos saben que tú estás trabajando en eso. Clarisa, hable de tu experiencia también. ¿Cuáles quizás son aquellos recuerdos que con mayor amor atesoras en ese cuidado con papá y con mamá hoy día? Bueno, yo un poco también fui haciendo esto que describe Victoria. A mi papá le gustaba mucho ir al estadio, era vialino, entonces se me ocurrió empezar a llevarlo al estadio. Me fui enterando con anticipación, obtuvimos ahí
una posibilidad de entrar y estar bien ubicado en forma segura y él conectaba de verdad, o sea, no en el partido mismo, pero sí en la situación. Entonces era como verlo, disfrutar como él lo hacía normalmente. Como especialista también, ¿cómo poder también determinar, no sé si las causas de una enfermedad como esta, pero también de repente desde casa poder educar y poder comprender cuáles son las características de una patología como esta hoy día? Sí, yo creo que hay que estar atento a distintos factores de riesgo, como son el consumo excesivo del alcohol, ¿cierto?, el tabaco, de la actividad sedentaria, el aislarse, ¿cierto? Hoy día, después de la pandemia, todos tuvimos que de alguna manera replegarnos un poco, ¿cierto? Y esto también afectó, de hecho, sin querer, tuvimos un aumento, ¿cierto?, de diagnósticos de demencia asociado un poco a esto que nos impactó como personas, ¿cierto? Poder estarse controlando también temas de salud, patologías de base que si no se controla, como la diabetes, la hipertensión, nos pueden afectar en este tipo de cosas y de repente ser un poquito más desafiante en nuestras rutinas diarias, ¿cierto? Aprender algo nuevo, no sé, cosas como volver a hacer rutinas activas que no hacíamos, como volver a tejer, ¿cierto? O como decía la señora Clarisa, volver a ir al estadio, ¿cierto? Sabemos que a lo mejor estamos un poquito más lentos, sabemos que a veces se nos pueden olvidar ciertas cosas, pero volver a retomar estas actividades que son gratas, que nos hacen feliz, que nos vinculan a lo mejor con esta emoción que todavía está en la reserva cognitiva, ¿cierto? Nos sirve mucho para poder volver. Sabemos que no es una enfermedad que la vamos a curar, pero sí hay tratamiento para poder disminuir estos síntomas, para poder de alguna manera que las personas que son los cuidadores, ¿cierto?, que son, entre comillas, los más afectados emocionalmente, los más cercanos, puedan sentir que tienen algo para poder acompañar a su familiar hasta el final de la vida. Victoria, estamos retrasados con respecto a los apoyos que deberían haber para los cuidadores y cuidadoras, que son sin duda los que se hacen cargo de una enfermedad como esta. ¿Qué pasa con los procesos de postulación, por ejemplo, para el estipendio? ¿Cuáles son las cosas positivas que hay hoy día? Que a través, por ejemplo, de lo social ustedes pueden, obviamente, vincularse con cosas que vayan ayudándolos en su diario vivir, porque como hemos ido hablando, dejan de lado sus carreras, sus trabajos, sus vidas completas. ¿Cómo es la realidad hoy día para ir en apoyo finalmente a ustedes, que son los cuidadores y cuidadoras? Sí, mira, esto era inexistente antes. No existían los cuidadores para el país y hace muy poco se... Era invisibilizada la labor. Entonces hace muy poco se abrió este tema del estipendio, que no vamos a decir que es un gran dinero, pero es una ayuda que el gobierno generó para los cuidadores. Eso se postula a través de los CEFAM. También existe el carnet de credencial de cuidador, que es otra cosa que creó el gobierno y en mi caso personal yo lo utilicé bastante porque ese carnet tú puedes ir al hospital y muestras que eres un cuidador. No tengo tiempo porque tengo a mi papá enfermo, tengo que dejarlo encargado para poder salir a una farmacia del hospital, a tomar una hora. Entonces esa credencial te abre un poco las puertas para acelerar los tiempos, más que nada. No vamos a decir que es una credencial que yo voy a ir al banco y la muestro y voy a pasar al tiro, no. Pero sí en las cosas que tú usas básico te sirve. Ahora sí, o sea, si se pudieran crear a lo mejor más grupos de ayuda. Mira, lamentablemente que el Lubun existe solo en Hualpén, y esto siempre lo he dicho yo en todas partes. Si nosotros tuviéramos que el Lubun en todo el país, sería maravilloso, porque así como yo recibí ayuda, como Clarisa recibió ayuda, muchas personas podrían recibir más ayuda, porque necesitamos de los profesionales para poder ayudar a nuestros enfermos. Sin ellos, yo no soy psicólogo, no soy neurólogo, no soy terapeuta, pero sin embargo yo en este equipo tengo un conjunto de especialidades que son para ayudar a mi enfermo. Entonces no tengo que andar por todos lados buscando un especialista, tengo todo en un solo centro concentrado. Entonces esa es la importancia del centro de demencia que el Lubun, en Hualpén al menos, que gracias a Dios vivimos en Hualpén y tenemos el privilegio de haber cuidado a nuestros papás en Hualpén. Pero sí, existen estos tipos de ayudas, como te digo, que está el gobierno lanzando, pero todavía no son obviamente todas las que se deberían. Exacto. Para que ustedes estén de manera tranquila. Exacto. Haciendo toda esta actividad y este proceso de cuidado. Cuéntanos más detalles también de cómo funciona el centro de demencia aquí en Lubun. Queremos más detalles para que así, ojalá la gente
pueda quizás tomar esta labor y poder construir en distintas partes de la región centros como este. Sí. Desde el año 2017 aproximadamente existe el Plan Nacional de Demencia, y yo creo que eso es importante. Cuando hay normas y leyes a nivel nacional se pueden implementar centros como el de nosotros. Bueno, el centro es un centro comunitario de apoyo para personas con demencia, ¿cierto? Que contiene un equipo multidisciplinario que nosotros realizamos distintos tipos de actividades, tanto actividades como individuales de algunos profesionales, ¿cierto?, como actividades grupales. Y dentro de las actividades grupales, por ejemplo, en este momento, para que la señora Clarisa esté acá acompañándonos, su mamá está en un taller hoy día en estos momentos en el mismo centro, ¿cierto? Y esos talleres, que son actividades donde trabajan los terapeutas en conjunto con distintos usuarios, son categorizados por distintos tipos de demencia. Yo creo que ese es un elemento súper importante desde ahí. El diagnóstico es relevante al momento que se entrega, porque es definitorio para poder saber cómo poder intervenir, qué tipo de prestaciones o atenciones son buenas. Hoy día la red de salud existe, a pesar de que nosotros como Centro Queyugún, ¿cierto?, somos un centro de especialidad instalado en la comuna de Hualpén, también existen equipos de la atención primaria que hacen la detección, la sospecha. En estos exámenes del EMPA, ¿cierto?, pueden detectar y pueden saber si hay un fallo cognitivo o si hay alguna alteración, pueden derivar a sus equipos de salud, mental, hacer las evaluaciones correspondientes y después derivarnos los casos a nosotros. Ellos también pueden diagnosticar, pueden dar un tratamiento, pero como dice la señora Victoria, quizás este tratamiento integral no está completo todavía en toda la red. Y una enfermedad que puede afectar al 10% de la población mayor de 65 años en el mundo, ¿no? Efectivamente. Y también se revela que según estudios internacionales, en Chile 200.000 personas viven con demencia y esta cifra irá en aumento en los próximos años. Sí. ¿Por qué irá en aumento en los próximos años? ¿Qué estamos haciendo mal? Aparte del sedentarismo, aparte probablemente de estas enfermedades de base que muchas veces no tratamos, ¿verdad? Yo creo que las enfermedades van a ocurrir sí o sí. O sea, yo creo que tiene que ver mucho como con las rutinas saludables, ¿cierto? También con el concepto de tener un buen envejecimiento. O sea, yo creo que no porque a lo mejor nos volvemos un poquito más lentos, a lo mejor nuestro pensamiento está un poquito más lento, ¿cierto?, nos sentimos un poco más cansados, nuestras rutinas o actividades saludables tienen que continuar. Pero por otro lado, yo creo que aquí es importante educarnos sobre el tema de la demencia, no estigmatizar a las personas mayores, que yo creo que se suele un poquito replegar en esa lógica de repente de no informarnos sobre las enfermedades que están hoy día padeciendo las personas mayores. Y no solamente sabemos que el Alzheimer o las demencias las padecen las personas mayores, hay personas que nosotros tenemos de 50 y tantos años con un diagnóstico de demencia, se producen por distintos otros factores. Un ataque cerebrovascular, si no está bien cuidado, ¿cierto?, se puede demenciar la persona con este camino. Entonces yo creo que educar siempre es muy importante. Este espacio es súper bueno para poder educarnos, compartir información. La importancia que se merece, ¿cierto?, al trabajo que ustedes realizan, a la patología en general, ¿no, Clarisa? Hoy día también poder comentarnos cómo has vivido el proceso con tu mamá. ¿Es distinto al de tu papá, por ejemplo? Sí, sin duda. Tiene que ver un poco con la personalidad también del paciente. Ellos fueron muy distintos cuando estaban ambos. Entonces, desde ahí, sí, está la experiencia en el manejo como general de algunas situaciones, pero ahora con ella es distinto. No sé, por ejemplo, ahora no estando mi papá, podemos participar al doble de las actividades que hacía yo en algún momento ajustando los tiempos. A mis talleres yo le llevo y también yo ahora participo en los de ella. Entonces estamos súper acompañadas dentro de casa, fuera de casa. Estamos con una red de apoyo súper nutrida. Y en ese sentido también es un poco cuando uno la busca y tiene conciencia de lo importante que es eso. Entonces un poco vamos siendo nosotros entregando testimonio de que esto es posible de sobrellevar en nuestra comunidad, en otras instancias sociales, compartir nuestra experiencia, porque sabemos que hay mucha gente que no tiene idea de lo que está pasando y por ende obviamente no lo va a saber manejar de la mejor forma. Victoria, pensando en el usuario. me quedo también con ese mensaje Sí. de atrevernos a contar, de atrevernos a vincular nuestra historia con historias similares, ¿no? Acompañarnos. Sí. Trabajar quizás de manera conjunta, querer también vincularnos con la propia enfermedad y atrevernos a volver a disfrutar de cantar, bailar, Exacto. a no perder esa magia de ser niños, ¿no? Sí. Dejar de comportarnos de una manera tan seria para poder probablemente trabajar con esta nueva realidad que quizás es parte tuya y también de tu padre, ¿no? Exacto. Es importante, y es importante, como lo dije al principio, hacerlo con mucho amor,
con mucha paciencia. También nosotros, entre cuidadores, compartir, comentar. Nosotros tuvimos la oportunidad por el Centro Quelugún de compartir como tardes de cuidadores. El año pasado, no, fue el año pasado creo, no sé, nos llevaron a regalonearnos a todas a un centro de belleza y nos hicimos las uñas, nos hicieron masaje de los pies, masaje. Entonces tú dices, pucha, estoy con gente que padece lo mismo que yo. Está pasando lo mismo que yo con un familiar. Todas teníamos estábamos pasando por lo mismo, independiente en qué etapa o con quién era. Y sentir que hay más personas igual que tú y que a lo mejor si en un minuto te estás yendo para abajo un poquito y dices, no, sí, hay otro que te está tirando para arriba por otro lado y así acompañarnos. Y la compañía es importante, la red de apoyo es importante, los vecinos son importantes, la familia es importante, los amigos son importantes. No tan solamente de tuyos como cuidadores, incluso los amigos, los vecinos de tu familia. O sea, yo te digo, por parte de mi papá por lo menos, mis vecinos estaban todos involucrados en el cuidado de mi papá, todos. Porque él era una persona que todos los días se quería ir a su casa, viviendo en su casa. Entonces todos los vecinos lo conocían ya y le hablaban y sabían que él era del norte y le hablaban de las playas del norte. Entonces la comunidad en sí está involucrada con la enfermedad. Porque nosotros la hacíamos involucrarse con la enfermedad. Todos nos logremos involucrar probablemente si es que tenemos algún familiar, algún amigo, alguna amiga. El querer justamente hacer esa comunidad. Sí, sí. Las intervenciones son súper buenas enfocadas en el entorno. Por eso que la familia es una parte nomás de la intervención. El entorno, o sea, como decía la señora Victoria, el que el vecino conozca a su vecino que padece una enfermedad de Alzheimer, que a veces puede tener, como decíamos, días buenos, días malos, puede estar desorientado un día, lo puede saludar, otro día lo puede desconocer, pero sigue siendo el mismo vecino a pesar de que cambie su personalidad. Que todos sepan, ¿cierto? Y que no se estigmatice esta enfermedad, yo creo que es lo mejor. Es mucho más llevadera, es mucho más, como decía la señora Victoria y la señora Clarisa, se atiende mucho más desde el amor, ¿cierto? A pesar de que mi familiar va a cambiar, a pesar de que a lo mejor no va a recordar ciertas cosas, pero va a estar siendo él, siempre hasta el final del... O sea, yo creo que es muy importante educarnos en este tema. ¿Algún mensaje final para aquellas personas que están padeciendo esta enfermedad de manera familiar? Porque es una enfermedad que afecta finalmente a la familia. Por supuesto, sí. Bueno, decirles que están las ayudas, quizás no las que deberían estar a cabalidad para ser un apoyo completo a los cuidadores, pero están los primeros pasos, las primeras instancias para poder recibir el acompañamiento necesario de este proceso que no es nada fácil. Y eso, atreverse a pedir ayuda. Atrevernos a pedir ayuda. Aquí tenemos, por ejemplo, las 7 señales o algunas de las señales importantes que advierten sobre el posible Alzheimer. Primero, dificultad para aprender y retener nueva información. 2, dificultad para realizar tareas complejas. 3, desde el número 3 también tenemos el deterioro en la capacidad de razonar. El 4 tenemos la desorientación espacial. Vamos con el 5 también, el deterioro en el lenguaje. El 6, la alteración en el comportamiento. Y 7, cambios en sus hábitos. De estos 7, ¿cuál es el que probablemente con mayor frecuencia uno puede...? Los olvidos. Los olvidos. Los olvidos. Todos nos pasa que nos podemos olvidar. Sí. De repente necesitamos nuestro bloc de notas, anotar algunas cositas, es parte de lo normal. Pero si esto se hace frecuente y empieza a afectar en nuestras rutinas diarias, yo creo que hay que ponerle ojo. Un mensaje importante ahí es consultemos. Consultemos a nuestro médico, consultemos a nuestra atención primaria, a nuestro CESFAN. No normalicemos este tipo de síntomas, ¿ya? No porque no son graves, no hay que preocuparse de consultar. Y los equipos de salud están capacitados para poder hacer la detección, la sospecha y después derivar a los especialistas. Yo creo que eso es súper importante. Ocurre también mucho la desorientación, o sea, uno se puede desorientar dentro de la casa, se puede desorientar afuera, lo tendemos de repente a ocultar o a normalizar. Tampoco es algo que
por lo que no tenemos que también consultar o preocuparnos. Les agradecemos profundamente la posibilidad de tenerlos hoy día en nuestro programa, donde quisimos obviamente partir hablando de la importancia de un día como este, del Día Mundial del Alzheimer. Mucha fuerza y mucho ánimo en todo este camino también de recorrido dentro de un lugar que sin duda acoge a familias y que logran obviamente hacer, ¿cierto?, este barrido y este trayecto magnífico gracias a ustedes, su experiencia y su calidez. Así que nos volveremos a ver en una nueva oportunidad.